Bueno, a raíz de este enfrentamiento que ha tenido el presidente o la presidenta de Argentina contra el grupo Clarín, se lo hemos estado informando acá, lo último fue pues esta decisión o intento que está teniendo de quitarle el control a Clarín de esta empresa Papel Prensa. Pues este es el último caso, porque como lo hemos estado viendo acá, también en Venezuela se han estado dando casos del gobierno contra los medios de comunicación. En Ecuador también se han estado dando casos de del gobierno contra los medios de comunicación. Y no es difícil pensar que todo esto es en un intento por acallar a estos medios de comunicación. De pronto se convierte en ilegal informar o criticar al gobierno. Bueno, en este respecto, nuestro entrevistado de hoy, la Fundación Ethos, esta fundación de políticas públicas basada en México, ha pues descubierto un elemento particular que es el atacar en sí al aspecto empresarial de los medios de comunicación, a la empresa como tal, no tanto al periodista. Está con nosotros Mauricio Rodas, es el presidente de Fundación Ethos desde la Ciudad de México, a quien le doy la bienvenida. Mauricio, muchas gracias por estar con nosotros. Alberto, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es la particularidad? ¿Por qué crees tú que es importante este elemento y esta característica de este nuevo movimiento en contra de los medios de comunicación de atacar a su aspecto empresarial? Efectivamente, Alberto, hemos visto una creciente y preocupante tendencia en los tres países que tú has mencionado respecto a ataques a la libertad de prensa, ya no solamente encaminados en la intimidación, en la persecución de periodistas en lo individual, sino también mediante acciones encaminadas a desestabilizar empresarialmente a los medios de comunicación que han venido manejando una línea crítica respecto al oficialismo. Los casos en los tres países, Venezuela, Ecuador y Argentina, son muy claros. Si te parece, podemos ir comentando uno a uno estos casos. Dame la similitud, a ver si hay similitud, si acaso, entre el caso de Ecuador y el caso de Argentina. Bueno, sí, en el caso de Ecuador lo que hemos visto hace pocos días, Jorge Ortiz, quien conducía uno de los noticieros con mayor rating en el país, abandonó el canal Teleamazonas luego de haber sido blanco de constantes ataques de intimidación e insultos por parte del gobierno nacional. Pero la razón por la que abandonó el canal Jorge Ortiz es para evitar que el gobierno impida el proceso de venta de las acciones de Teleamazonas. En el Ecuador se introdujo, a través de la Constitución impulsada por el gobierno de Correa, una insólita disposición que obliga a que quienes posean acciones en instituciones financieras deban vender las acciones que tengan a su vez en medios de comunicación. Es decir, está prohibido para quienes poseen acciones en bancos o en cualquier institución financiera tenerlas también en medios de comunicación, lo cual atenta contra la libertad de prensa, contra el derecho al trabajo. Y es por esta razón que Teleamazonas tendrá que ser vendida, porque actualmente quienes poseen las acciones mayoritarias también las tienen en instituciones financieras. Y se teme que el gobierno, que es quien debe aprobar el proceso de venta de estas acciones, las rechace por la línea editorial que había mantenido particularmente Jorge Ortiz. Entonces tenemos que el gobierno está intimidando empresarialmente a un medio de comunicación, producto de lo cual un periodista que había sido crítico con el régimen debe salir de él, silenciándose así una de las voces plurales que existían en el Ecuador. Aquí hay que hacer la aclaración de que en Ecuador, Jorge Ortiz, como está diciendo Mauricio Rodas, salió ya del aire, ya no está trabajando. Él era uno de los principales presentadores de televisión de noticias, crítico del gobierno, pero es el segundo en salir, porque también Carlos Vera, que aquí lo entrevistamos hace un tiempo, también uno de los más importantes, ya tuvo que salir aparentemente por presión del gobierno, de tal manera que ya prácticamente no queda nadie con poder suficiente como para criticar en televisión al gobierno en Ecuador. Ya quedó en contexto este asunto. Mauricio, bueno, el caso de Argentina. En el caso de Argentina tenemos, como tú lo señalaste en un principio, que el gobierno ha iniciado un proceso encaminado a deslegitimar la adquisición que en 1976
el grupo El Clarín hizo de un paquete accionario de la empresa Papel Prensa. A pesar de que ya durante la época democrática la Fiscalía demostró que esa venta había sido perfectamente legítima. Y detrás de esta intención del gobierno muchos creen que existe el objetivo de controlar no solamente la empresa Papel Prensa de la cual actualmente el gobierno ya tiene una parte accionaria, sino incluso de la industria del papel para periódicos en general, pues el gobierno recientemente envió al Congreso un proyecto de ley encaminado a declarar de interés público la industria del papel para periódico. Nuevamente, aquí vemos una intención generalizada del gobierno argentino por controlar una industria que es vital para la libertad de expresión. De Venezuela yo creo que no vale ni la pena hablar en este aspecto porque, bueno, Venezuela, es un país que el presidente nacionaliza no solamente medios de comunicación, sino cualquier otro medio de producción, así es que, digo, ya yo creo que el medio de comunicación es tan solo el último de las decisiones expropiadoras y nacionalistas que toma el presidente, así es que yo creo que no vale la pena, a menos de que tengas algún comentario que hacer a este respecto, Mauricio, pero me gustaría más abundar en esto. Bueno, de hecho, déjame comentarte lo siguiente, Alberto, es muy curioso que aquella disposición constitucional, aquí hice referencia en Ecuador, que impide a los propietarios de acciones de instituciones financieras tener acciones de medios de comunicación, ya se la está importando en Venezuela. En Venezuela la Asamblea Legislativa ya está discutiendo una reforma legal también para impedir que propietarios de acciones en instituciones financieras las tengan en medios de comunicación. Lo que hemos visto recientemente, la orden de captura en contra de Nelson Messerane, quien era uno de los principales accionistas de Globovisión, también es una acción tendiente a intimidar empresarialmente a un medio de comunicación que mantenía una línea crítica con el gobierno. Y a través de todas estas acciones, Alberto, a nivel regional, lo que estamos viendo es una lamentable reedición de prácticas dirigidas a atentar contra la libertad de expresión, muchas de ellas que también se vieron durante la oscura época de las dictaduras en América Latina durante los 60 y 70. Bueno, pero ahora dime una cosa, Mauricio, ahora en esta época, en este nuevo siglo que en teoría todos que vivimos en democracia, ¿qué características tienen estos tres gobiernos? ¿Por qué esto está pasando específicamente en estos tres gobiernos y no en el resto de los países de América Latina? ¿Acaso la prensa será más recalcitrante, más criticona o menos profesional, que realmente se lo merezcan lo que les está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que une aquí a estos tres? Bueno, vemos un elemento común, ciertamente alejado de los más elementales principios democráticos, de atentar con cualquier voz crítica, con cualquier razonamiento que no comulgue con la línea de pensamiento oficial, lo cual va abiertamente en contra de principios consagrados en la Constitución de estos países y de tratados internacionales de derechos humanos que los mismos han suscrito. En los tres casos hemos visto desde el principio de las administraciones actuales una clara línea contraria contra la prensa independiente, contra las voces disidentes respecto a lo que hace el gobierno en cada una de estas naciones. Mauricio, si me permites, vamos a poner al aire una gráfica, porque también Reporteros Sin Frontera monitorea esta situación y tiene esta gráfica, Mauricio, que si tú nos pudieras explicar, la estamos viendo en este momento. Bueno, efectivamente, Reporteros Sin Fronteras elabora el Índice de Libertad de Prensa. Podemos ver que estos tres países han sufrido un deterioro en sus posiciones entre 2002 y 2009. En el caso de Ecuador y de Venezuela, este deterioro ha sido francamente dramático, no tanto así en el caso de Argentina. Sin embargo, recordemos que los últimos datos de este índice son de 2009. Todo hace prever que cuando este índice se actualice, los tres países lamentablemente van a ver deteriorada aún más su posición en estos rankings. Aquí, viendo la gráfica, cero es el total libertad de prensa, ¿es eso? ¿O cómo se mide? ¿Perdón? En la gráfica, ¿cómo se mide? ¿Cuál es? Son varios componentes que se miden para evaluar la libertad a través de la cual los diferentes medios de comunicación operan en un país. Desde el marco legal, el marco institucional, hasta la actitud del gobierno respecto a los diferentes medios de comunicación. El índice incluye una serie de componentes en esos temas. Claro. Ahora, eso ya es una pregunta un tanto subjetiva, porque una vez que, suponiendo que ya lo que sucedió en Venezuela, pero que en Ecuador salga adelante esta ley, ¿cómo se revierte esto, Mauricio? ¿Cómo se corrige esta situación?
Bueno, esa es una muy buena pregunta y ciertamente yo creo que son los organismos internacionales, las organizaciones no gubernamentales internacionales, las que yo creo que pueden jugar un papel fundamental en este tema, Alberto. En el Ecuador, como tú sabes, por ejemplo, se está discutiendo una nueva ley de comunicación que de consagrarse, de ser aprobada en el Pleno de la Asamblea Nacional, significaría la aplicación de normas que atentan abiertamente contra la libertad de expresión y en general el derecho de comunicación, no solo de los medios, sino de todos los ciudadanos. En Venezuela existe un marco legal que ya está aplicando ese tipo de disposiciones. En Argentina recientemente entró en vigencia la nueva ley de medios también con algunas disposiciones sumamente preocupantes. Yo creo que los ojos internacionales tienen que centrarse en lo que está ocurriendo en estos países y evitar que ese tipo de prácticas continúen. Claro, Mauricio Rodas, presidente de Fundación Etos desde la Ciudad de México. Muchísimas gracias por tu tiempo y tu visita. Muchas gracias a ti, Alberto. Un abrazo. Esta entrevista también está en nuestro sitio en la internet, en cnenespañol.com.